La mentira más costosa de la cultura financiera moderna. Vivimos en la era de la velocidad. Todo debe ser rápido. Los resultados deben llegar ya. La riqueza debe construirse en meses, no en años. Las inversiones deben multiplicarse en semanas. Los negocios deben escalar de inmediato. Y si algo toma tiempo, mucho tiempo, años de esfuerzo sostenido sin resultados espectaculares, la cultura nos dice que probablemente estás haciendo algo mal. Esa mentalidad ha arruinado más futuros financieros que cualquier crisis económica, cualquier mala inversión o cualquier decisión equivocada. Porque la búsqueda del camino rápido no solo no funciona, activamente destruye las oportunidades de construir algo real. Las historias que más circulan en redes sociales son las del emprendedor que se hizo millonario a los 22 años. El trader que triplicó su capital en un mes. El inversionista que compró criptomonedas en el momento exacto y se retiró a los 30. Esas historias existen, son reales. Pero representan una fracción tan pequeña de los resultados reales que usarlas como referencia es como decidir que vas a vivir de la lotería porque alguien la ganó. Lo que no circula en redes sociales es la historia del maestro de primaria que invirtió $200 al mes durante 30 años y llegó a los 60 con más de $1 millón. No circula porque no es emocionante. No tiene el drama del riesgo ni la euforia del golpe de suerte. Pero es la historia que más se repite entre las personas que realmente construyen libertad financiera. Esta audiolección es sobre esa historia. Sobre el camino lento que produce resultados rápidos, no en el sentido de que las ganancias lleguen de un día para otro, sino en el sentido de que cuando el proceso correcto se sostiene durante suficiente tiempo, los resultados se aceleran de una forma que ningún atajo puede igualar. Son 10 lecciones sobre por qué la consistencia gana siempre a la intensidad, por qué el tiempo es el activo más poderoso que tienes, y por qué la estrategia más aburrida es casi siempre la más efectiva. No hay atajos aquí. Pero sí hay claridad. Y la claridad, aplicada con paciencia, es lo que separa a quienes construyen de quienes solo sueñan. Empecemos. Una aclaración importante antes de entrar en las lecciones: el camino lento no es para todos en el mismo momento. Si hoy estás en una situación de crisis financiera aguda, deudas que no puedes pagar, sin ingreso estable, sin forma de cubrir los gastos básicos, el primer paso no es invertir. El primer paso es estabilizar. Resolver la crisis inmediata, detener el sangrado, construir la base mínima. El camino lento empieza cuando hay algo con que caminar. Si estás en esa situación, estas lecciones son igualmente válidas, solo que su aplicación práctica viene después de resolver lo urgente. Para todos los demás, los que tienen ingreso estable, los que llegan a fin de mes aunque sea ajustado, los que tienen algo de margen aunque sea pequeño, el camino lento puede y debe empezar hoy. No cuando tengan más. No cuando la situación mejore. Hoy, con lo que hay. Porque esperar condiciones mejores para empezar es exactamente la trampa que esta audiolección busca desmantelar. Lección 1. Porque el camino rápido casi siempre lleva al mismo lugar, el punto de partida. Existe una paradoja en las finanzas personales que muy poca gente logra ver con claridad hasta que la vive en carne propia. Las estrategias diseñadas para hacerte rico rápido son exactamente las que más rápido te regresan al punto de partida. No es coincidencia. Es matemática. Cuando buscas rendimientos extraordinarios en tiempos extraordinariamente cortos, el único camino para obtenerlos es asumir riesgos extraordinarios. Y los riesgos extraordinarios, por definición, tienen probabilidades de pérdida que los riesgos ordinarios no tienen. La promesa del camino rápido siempre viene con una letra pequeña que casi nadie lee: la probabilidad de perderlo todo es proporcionalmente más alta que la probabilidad de ganarlo todo. Piensa en las personas que conoces, o que has visto en redes sociales, que han intentado el camino rápido. El que metió todos sus ahorros en una criptomoneda que alguien le recomendó y perdió el 70% en 3 meses. El que se endeudó para invertir en un negocio que prometía retornos del 30% mensual y resultó ser un esquema piramidal. El que vendió su carro para hacer trading con el dinero y terminó sin carro y sin dinero. Estas historias existen en proporciones masivamente mayores a las de los que sí ganaron.
Simplemente no se cuentan porque la vergüenza la silencia. La psicología detrás de la búsqueda del camino rápido es comprensible. Cuando sientes que llevas años trabajando y no avanzas, la promesa de un salto grande en poco tiempo es extraordinariamente seductora. Tu cerebro, diseñado para buscar recompensas rápidas y evitar el dolor del esfuerzo prolongado, recibe esa promesa con una apertura que no daría a una propuesta de años de disciplina gradual. Pero hay algo que el cerebro no calcula bien de forma natural: el costo de empezar de cero. Cuando el camino rápido falla, y falla en la mayoría de los casos, no solo pierdes el dinero que apostaste. Pierdes el tiempo que ese dinero podría haber estado trabajando por ti. Pierdes la confianza para intentar de nuevo. Pierdes el momentum que habías construido. Y en muchos casos, terminas en una situación peor que la del punto de partida porque la pérdida generó deuda. El costo real de un intento fallido del camino rápido no es solo el dinero perdido. Es el dinero perdido más los años de crecimiento compuesto que ese dinero habría generado si hubiera permanecido en el camino lento. Ese cálculo, cuando se hace honestamente, es devastador. Hay un fenómeno psicológico que amplifica el daño de los intentos fallidos del camino rápido: el efecto de anclaje en la pérdida. Cuando pierdes dinero en una inversión fallida, el cerebro no lo registra como una pérdida neutral. Lo registra como un punto de referencia, el dinero que tenías y ya no tienes. Y para recuperar ese punto de referencia, muchas personas toman más riesgo en el siguiente intento, cayendo en el mismo ciclo pero con menos capital y más desesperación. Es el patrón clásico del jugador que dobla la apuesta para recuperar lo perdido. La salida de ese ciclo no es otro intento del camino rápido. Es cambiar completamente el marco de referencia: en lugar de pensar en recuperar lo perdido, empezar a pensar en construir desde donde estás. El pasado no se puede cambiar, el dinero perdido está perdido. Lo que sí se puede construir es el futuro. Y el futuro se construye con el camino lento, no con intentos de compensar el pasado con más velocidad. La alternativa no es resignarse a no tener nada. Es entender que el camino que parece más lento es el que en realidad llega más lejos, porque no tiene los retrocesos masivos que el camino rápido casi garantiza. Un paso hacia adelante todos los días llega mucho más lejos en 10 años que 10 pasos hacia adelante seguidos de 8 hacia atrás, aunque el segundo parezca más emocionante en el momento. Lección 2. El interés compuesto no es magia, es el resultado inevitable de la paciencia. Si hay un concepto que se menciona constantemente en finanzas personales y que menos se entiende en toda su profundidad, es el interés compuesto. No porque sea complicado, es matemáticamente simple, sino porque sus efectos son contrarios a la intuición humana, especialmente al principio del proceso. El interés compuesto funciona así: cuando tu dinero genera rendimientos y esos rendimientos se reinvierten para generar más rendimientos, el crecimiento no es lineal, es exponencial. No crece en línea recta sino en curva, y esa curva se vuelve cada vez más pronunciada con el tiempo. Los primeros años la curva es casi plana. Los últimos años sube de forma que parece imposible. El problema es que la mayoría abandona durante los primeros años, exactamente cuando el proceso todavía no muestra su verdadero poder. Para entender esto con números concretos, considera dos personas. La primera, llamémosla Ana, empieza a invertir a los 25 años. Mete $300 al mes en un fondo indexado con un rendimiento promedio del 8% anual. Lo hace durante 40 años, hasta los 65. En total, Ana invierte $144,000 de su bolsillo a lo largo de esos 40 años. La segunda, llamémosla Roberto, espera. No empieza a los 25 porque siente que no tiene suficiente, o porque hay otras prioridades, o porque piensa que ya tendrá tiempo. Empieza a los 40. Para compensar el tiempo perdido, mete $600 al mes, el doble que Ana. Lo hace durante 25 años. En total, Roberto invierte $180,000, 36,000 más que Ana. ¿Cuál de los dos llega a los 65 con más dinero? Ana. Con una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque los primeros 15 años de inversión de Ana, los que Roberto no tuvo,
fueron los años donde el interés compuesto empezó a construir la base sobre la que se multiplicó todo lo demás. Roberto invirtió más dinero en términos absolutos, pero no pudo comprar el tiempo que Ana sí aprovechó. Esto ilustra algo fundamental sobre el camino lento: el tiempo no es solo un ingrediente más de la fórmula. Es el ingrediente más importante. Más que la cantidad invertida. Más que el rendimiento obtenido. Más que cualquier estrategia sofisticada. El tiempo es lo que transforma el interés compuesto de un concepto matemático en una herramienta de construcción de riqueza real. Y aquí está la paradoja que da nombre a esta audiolección: el camino lento, invertir consistentemente durante años sin buscar atajos, produce resultados que parecen rápidos cuando llegan. Porque el crecimiento exponencial de la última etapa del proceso es espectacular. Los que miran desde afuera ven los resultados finales y piensan que hubo un secreto, un golpe de suerte, una estrategia especial. No la ven porque no estuvieron en los años aburridos de principio donde todo parecía insignificante. El interés compuesto no es magia. Es el resultado inevitable de la paciencia aplicada con consistencia. Y la única forma de no aprovecharlo es no empezar, empezar tarde, o interrumpir el proceso antes de que llegue a su fase exponencial. Hay una dimensión del interés compuesto que va más allá del dinero: el interés compuesto del conocimiento. Cada cosa que aprendes sobre finanzas personales te hace más capaz de tomar mejores decisiones, que producen mejores resultados, que generan más recursos para invertir en más conocimiento. Este ciclo virtuoso es tan poderoso como el interés compuesto del dinero, y también requiere tiempo para manifestarse completamente. El inversor que empieza a los 25 años sin saber mucho de finanzas, pero que aprende consistentemente durante 40 años, no solo tiene más dinero que quien empezó a los 40 con más conocimiento inicial. También tiene 40 años de experiencia práctica tomando decisiones reales con dinero real. Esa experiencia es un activo que no aparece en ningún estado de cuenta pero que es extraordinariamente valioso. Se manifiesta en la calidad de las decisiones, en la capacidad de detectar oportunidades genuinas, en la habilidad de mantenerse calmado en las crisis. El interés compuesto del tiempo también se aplica a las relaciones. Las personas que conoces en tu camino de construcción financiera, mentores, socios, comunidades de inversores, representan un capital social que se acumula y genera oportunidades que no existirían sin esas conexiones. Y ese capital social también se construye con consistencia a lo largo del tiempo, no con un esfuerzo masivo e intermitente. Hay un aspecto del interés compuesto que vale explorar en detalle porque afecta directamente las decisiones cotidianas: la diferencia entre el rendimiento nominal y el rendimiento real. El rendimiento nominal es el porcentaje que aparece en el estado de cuenta, digamos, 8% anual. El rendimiento real es ese porcentaje ajustado por la inflación. Si la inflación es del 4%, el rendimiento real es aproximadamente 4%. Y si el dinero está en una cuenta sin rendimiento mientras la inflación corre al 4%, el rendimiento real es menos 4%, es decir, estás perdiendo valor cada año. Esto tiene una implicación directa y práctica: el dinero que no está generando rendimientos superiores a la inflación no se está preservando, se está erosionando. Y esa erosión es silenciosa, invisible en el día a día, pero devastadora en el largo plazo. $100 guardados sin rendimiento durante 20 años con una inflación del 4% tienen el poder adquisitivo de aproximadamente $45 al inicio del periodo. Eso no es ahorro, es pérdida lenta e inevitable. La única defensa contra la inflación es que el dinero trabaje a una tasa superior a ella. No tiene que ser mucho mayor, incluso 2 o 3 puntos porcentuales por encima de la inflación hacen una diferencia enorme en el largo plazo. Pero tiene que ser superior. Y eso requiere inversión, no ahorro pasivo en una cuenta que no rinde nada. Lección 3. La consistencia vale más que la intensidad, siempre, sin excepciones. Hay una creencia profundamente arraigada en la cultura del esfuerzo que dice que los resultados extraordinarios requieren intensidad extraordinaria. Que para llegar lejos hay que dar todo, sacrificarlo todo, trabajar más que todos. Y aunque hay verdad en que el esfuerzo importa, esa creencia tiene una falla fundamental cuando se aplica a las finanzas personales: confunde intensidad con efectividad.
La intensidad es un pico. La consistencia es una línea. Y en materia de construcción de riqueza, la línea siempre gana al pico. Piensa en dos personas con el mismo ingreso disponible para invertir. La primera invierte de forma intensa pero irregular, meses donde mete $1000, meses donde no mete nada porque gastó de más, momentos de entusiasmo seguidos de largos periodos de abandono. La segunda invierte de forma modesta pero perfectamente consistente, $200 todos los meses, sin excepción, sin importar cómo esté el mercado ni cómo estén sus emociones. A los 10 años, la segunda persona tiene considerablemente más dinero acumulado, no solo porque invirtió en los meses que la primera no lo hizo, sino porque su consistencia le permitió aprovechar los meses donde el mercado estaba bajo para comprar más barato, sin tener que decidir si era el momento correcto. La primera persona, con sus picos de intensidad, probablemente invirtió más en los meses de entusiasmo, que frecuentemente coinciden con los meses donde el mercado está alto, y dejó de invertir en los meses difíciles, que frecuentemente son los mejores momentos para comprar. La consistencia tiene otra ventaja que rara vez se menciona: elimina la necesidad de tomar decisiones emocionales. Cuando tienes una regla fija, el día 15 de cada mes, $200 van a inversión, sin importar nada más, no tienes que decidir si es buen momento, si deberías esperar, si el mercado está muy alto o muy bajo. La decisión ya está tomada. Y las decisiones tomadas en frío, con criterio, siempre son mejores que las decisiones tomadas en caliente, con emociones. Esto es especialmente importante en los momentos de crisis. Cuando el mercado cae y todos entran en pánico, la persona consistente simplemente ejecuta su regla, $200 el día 15. Y resulta que en esos momentos de pánico está comprando los activos más baratos del ciclo. No porque sea más inteligente o tenga mejor información, sino porque su sistema no le permite reaccionar emocionalmente. La consistencia también construye algo que no tiene precio en las finanzas personales: el hábito. Un hábito financiero instalado profundamente no requiere fuerza de voluntad para sostenerse. Se vuelve automático, como lavarse los dientes o manejar hacia el trabajo. Y los hábitos automáticos son extraordinariamente resistentes a los momentos difíciles que inevitablemente van a llegar. La pregunta que vale hacerse no es cuánto puedes invertir en tu mejor mes. Es cuánto puedes invertir en tu peor mes y sostenerte durante años. Ese número, el mínimo sostenible, es la base de todo. Empieza ahí y sube cuando puedas, pero nunca bajes de ahí. Existe una variante de la consistencia que vale la pena explorar: la consistencia asimétrica. En los meses buenos, cuando recibes un bono, cuando los gastos fueron menores de lo esperado, cuando entró un ingreso extra, inviertes más. En los meses malos, cuando los gastos fueron altos, cuando algo salió mal, inviertes el mínimo establecido y nada más. Esta asimetría acelera la construcción en los buenos momentos sin comprometer la sostenibilidad en los difíciles. La consistencia asimétrica también cambia la relación con los ingresos extra. En lugar de verlos como una oportunidad de gastar más, los ves como una oportunidad de construir más rápido. No todos los meses, solo cuando hay excedente real. Pero con el tiempo, esos meses de contribución extra se acumulan y tienen un impacto significativo en el resultado final sin haber requerido ningún sacrificio adicional en los meses normales. La consistencia también tiene una dimensión emocional que pocas veces se menciona. Cuando llevas meses o años ejecutando el mismo sistema, desarrollas una confianza en ti mismo que va más allá de las finanzas. Sabes que puedes comprometerte con algo difícil y sostenerlo. Esa confianza se transfiere a otras áreas de la vida: relaciones, salud, trabajo, proyectos personales. La disciplina financiera no es solo una herramienta de construcción de patrimonio. Es un entrenamiento de carácter. Hay un experimento mental que vale la pena hacer. Imagina que alguien te pagara $100 al mes durante 40 años, con la única condición de que nunca tocaras el dinero acumulado. Al final del periodo tendrías $48,000. Ahora imagina que ese dinero, en lugar de estar guardado sin generar nada, hubiera estado invertido con un rendimiento del 8% anual. Tendrías más de $300,000.
La diferencia, más de $250,000, no vino de trabajar más, ni de ganar más, ni de tomar más riesgos. Vino de la consistencia y del tiempo. Esa es la esencia del camino lento. Lección 4. Los atajos financieros, anatomía de una trampa perfecta. Para entender por qué los atajos financieros son tan peligrosos, primero hay que entender por qué son tan atractivos. No es falta de inteligencia lo que lleva a la gente a caer en ellos. Es algo mucho más fundamental, la forma en que está diseñado el cerebro humano. El cerebro humano evolucionó en un ambiente donde las recompensas inmediatas eran más valiosas que las futuras, porque el futuro era incierto. El animal que comía el fruto hoy sobrevivía mejor que el que esperaba para ver si había más frutos mañana. Ese sesgo hacia lo inmediato, lo que los psicólogos llaman descuento temporal, está literalmente programado en nuestra biología. En el contexto moderno, ese sesgo se manifiesta en la forma en que evaluamos las oportunidades financieras. Una promesa de ganar $10,000 en 30 días activa los mismos circuitos cerebrales que activaba encontrar comida en el ambiente ancestral, respuesta inmediata, entusiasmo, acción. Una propuesta de invertir $200 al mes durante 20 años activa circuitos mucho menos entusiastas porque el cerebro no puede visualizar con la misma claridad un resultado que está a 20 años de distancia. Los que diseñan los atajos financieros, los esquemas de inversión de alto rendimiento, los cursos de trading que prometen independencia en 90 días, las oportunidades de negocio con retornos imposibles. Saben exactamente cómo explotar este sesgo. Presentan los números de la forma más optimista posible. Muestran los casos de éxito y ocultan los de fracaso. Crean urgencia artificial para que no haya tiempo de analizar. Y ponen testimonios de personas reales que sí ganaron, porque en cualquier sistema lo suficientemente grande, alguien siempre gana. Los atajos más peligrosos no son los obviamente fraudulentos. Esos son fáciles de detectar. Los más peligrosos son los que tienen suficiente verdad para ser creíbles pero suficiente riesgo para ser devastadores. El trading con apalancamiento puede generar ganancias grandes, también puede eliminar todo el capital en días. Las criptomonedas sí multiplicaron fortunas, también las destruyeron. Los bienes raíces con dinero prestado sí generan flujo positivo cuando los números están bien, también generan pérdidas masivas cuando los números están mal o el mercado cambia. Existe un campo completo de investigación psicológica dedicado a entender por qué personas inteligentes toman malas decisiones financieras. Los hallazgos son consistentes, no es falta de inteligencia lo que lleva a caer en atajos. Es una combinación de sesgos cognitivos que operan por debajo del nivel de la conciencia racional. El sesgo de confirmación lleva a buscar información que confirma la decisión ya tomada de invertir. El sesgo de autoridad lleva a confiar en alguien que proyecta confianza y conocimiento aunque no los tenga realmente. El sesgo del rebaño lleva a invertir porque todos a tu alrededor lo están haciendo. Y el sesgo de disponibilidad lleva a sobreestimar la probabilidad de ganar porque las historias de éxito son las que más se recuerdan y circulan. El conocimiento de estos sesgos no los elimina, siguen operando aunque sepas que existen. Pero sí permite crear sistemas de protección. Una regla sencilla, antes de cualquier inversión fuera del sistema establecido, esperar 30 días. Si después de 30 días la oportunidad sigue siendo atractiva y los números siguen siendo sólidos, entonces tiene más base que el impulso del momento. La mayoría de los atajos no sobreviven a esos 30 días de evaluación en frío. La regla que protege de la mayoría de los atajos financieros es simple: si el rendimiento prometido es significativamente mayor al rendimiento histórico del mercado general, que ronda el 8 al 10% anual. La diferencia tiene que estar compensada por un riesgo proporcionalmente mayor. No hay rendimiento extraordinario sin riesgo extraordinario. Y si alguien te dice que sí hay, o no entiende lo que está haciendo o te está mintiendo. Esto no significa que nunca haya oportunidades con rendimientos superiores al promedio. Las hay. Pero identificarlas requiere conocimiento, experiencia y tiempo, las tres cosas que los atajos prometen que no necesitas. Y cuando alguien con conocimiento, experiencia y tiempo encuentra una oportunidad así, no la necesita vender en un curso ni promoverla en redes sociales.
Existe una categoría especial de atajos que merece atención específica, los que funcionan. Porque si existen estrategias que generan rendimientos superiores al promedio del mercado de forma sostenida. Lo que las distingue de los atajos fraudulentos es que requieren exactamente lo mismo que el camino lento, solo en una dirección diferente, conocimiento profundo, tiempo de aprendizaje, experiencia acumulada y paciencia para esperar las oportunidades correctas. Un inversionista en valor que analiza empresas durante meses antes de comprar una posición y después espera años a que el mercado reconozca el valor que él ya identificó. Está tomando el camino lento en la dirección de las acciones individuales. No es un atajo, es el camino largo aplicado con más precisión. La diferencia fundamental entre estos enfoques y los atajos genuinamente peligrosos es la honestidad sobre el proceso. Los atajos prometen resultados rápidos sin proceso. Las estrategias sofisticadas que funcionan reconocen el proceso largo y exigente que requieren. Si alguien te promete resultados extraordinarios sin un proceso extraordinario, estás frente a un atajo, independientemente de cómo lo llame. Lección 5. El enemigo número 1 del camino lento, y no es la falta de dinero. Si le preguntas a la mayoría de las personas por qué no han empezado a construir su patrimonio, la respuesta más común es la misma: no tengo suficiente dinero. Y es comprensible que lo crean, porque la cultura financiera popular ha creado la idea de que para invertir se necesita un capital inicial importante, que los pequeños montos no valen la pena. Que primero hay que acumular suficiente para que tenga sentido. Esa creencia es falsa. Y más importante que eso, es la excusa que más eficientemente paraliza a las personas que más necesitan empezar. El enemigo número 1 del camino lento no es la falta de dinero. Es la impaciencia. La incapacidad de sostener un proceso cuando los resultados no son visibles o no son emocionantes. La tendencia a abandonar justo cuando el proceso está haciendo su trabajo silencioso, antes de que llegue la fase donde los resultados empiezan a acelerarse. La impaciencia tiene muchas caras. A veces se disfraza de pragmatismo: ¿para qué invertir $100 al mes si eso no va a cambiar nada? A veces se disfraza de análisis: el mercado está muy alto ahora, voy a esperar un mejor momento. A veces se disfraza de responsabilidad: primero tengo que resolver otras cosas y después me concentro en esto. Y a veces simplemente es lo que es: la incapacidad de valorar resultados que van a llegar en el futuro con la misma intensidad que valoras los del presente. Hay un experimento clásico en psicología que ilustra esto perfectamente. Se les ofrece a los participantes elegir entre recibir $100 hoy o $110 en una semana. La mayoría elige los $100 hoy, aunque esperar una semana representaría un rendimiento del 10%, que es extraordinario por cualquier métrica. El cerebro valora tanto el presente sobre el futuro que ese 10% no compensa la incomodidad de esperar. Aplicado a las finanzas personales, esto explica por qué la gente gasta en el presente lo que podría estar invirtiendo para el futuro, incluso cuando intelectualmente sabe que invertir es mejor decisión. El placer del consumo presente es tangible e inmediato. El beneficio de la inversión futura es abstracto y lejano. Y el cerebro, sin entrenamiento específico, casi siempre elige lo tangible e inmediato. ¿Cómo se combate la impaciencia? No con fuerza de voluntad, esa se agota. Se combate con automatización y con sistemas. Cuando el dinero va a la inversión automáticamente, antes de que llegue a tu cuenta de gastos, no tienes que decidir si invertir o no. La decisión ya está tomada. Y lo que no está disponible para gastar no genera la tentación de gastarlo. También se combate con educación. Cuando entiendes profundamente cómo funciona el interés compuesto, cuando has visto los números en detalle, cuando puedes visualizar con claridad lo que significará dentro de 20 años haber empezado hoy, la impaciencia pierde parte de su poder. No toda, el cerebro sigue siendo el cerebro. Pero suficiente como para que el sistema pueda hacer su trabajo. Una herramienta poderosa contra la impaciencia es lo que algunos llaman el álbum de progreso financiero. Es simplemente un registro visual de tu situación financiera en diferentes puntos del tiempo. Tu patrimonio neto el primer mes que empezaste. 6 meses después. 1 año después. 3 años después.
Ver la progresión, aunque sea lenta en los primeros años, hace tangible algo que de otra forma permanece abstracto. El proceso está funcionando, aunque no se sienta como se esperaba que se sintiera. Hay una distinción importante entre dos tipos de impaciencia que afectan el camino lento de formas diferentes. La primera es la impaciencia con los resultados, querer ver el patrimonio crecer rápido, querer llegar al destino antes de lo que el proceso permite. Esta impaciencia es la que lleva a buscar atajos y a tomar riesgos excesivos. La segunda es la impaciencia con el proceso, querer que invertir sea más interesante, más activo, más emocionante de lo que realmente es. Esta impaciencia es la que lleva a hacer cambios innecesarios, a buscar estrategias más complejas, a operar con más frecuencia de lo que la estrategia requiere. Las dos formas de impaciencia son dañinas, pero de formas distintas. La primera lleva a pérdidas de capital. La segunda lleva a pérdidas de rendimiento, pagando más comisiones, entrando y saliendo en malos momentos, gastando energía en decisiones que no mejoran los resultados. La solución para ambas es la misma, entender profundamente por qué el proceso es como es y desarrollar la tolerancia a la inactividad como una habilidad en sí misma. La impaciencia también se combate con comunidad. Rodearte de personas que están en el mismo camino, que tienen los mismos objetivos, que entienden el proceso desde adentro, crea un entorno donde la consistencia es normal y no una rareza. Cuando tus referencias son personas que también están construyendo en el largo plazo, la presión social trabaja a tu favor en lugar de en tu contra. Y el apoyo en los momentos difíciles, cuando el mercado cae, cuando aparece la tentación del atajo, cuando el proceso se siente interminable, puede ser la diferencia entre seguir y abandonar. Lección 5b. El tiempo que ya pasó, ¿qué hacer cuando sientes que empezaste tarde? Hay una pregunta que surge inevitablemente cuando alguien descubre el poder del interés compuesto tardíamente: ¿qué pasa con los años que ya pasé sin invertir? ¿Es demasiado tarde? ¿Vale la pena empezar ahora si ya perdí los mejores años del proceso? La respuesta honesta es que sí, hay un costo real en haber empezado tarde. Los cálculos que mostramos en la lección sobre el interés compuesto son reales, cada año de retraso tiene un costo concreto y medible. No tiene sentido minimizar eso con optimismo forzado. Pero hay algo igual de cierto: el segundo mejor momento para empezar siempre es hoy. No mañana. No cuando la situación mejore. Hoy. Porque cada año adicional de retraso tiene exactamente el mismo costo que el primero, y ese costo seguirá acumulándose mientras no se empiece. Para quien empieza tarde, digamos, a los 40 o 45, hay ajustes prácticos que compensan parcialmente el tiempo perdido. El primero es aumentar la tasa de ahorro. Si a los 25 podías construir libertad financiera con el 10% de tu ingreso, a los 40 probablemente necesitas el 20 o el 25 para llegar al mismo punto en el tiempo disponible. No es imposible, de hecho, a los 40 la mayoría de las personas tiene más ingreso disponible que a los 25. El segundo ajuste es revisar el horizonte temporal. La independencia financiera tradicional asume retirarse a los 65. Pero esa es una convención social, no una necesidad. Si empezaste a los 40 y construyes consistentemente, a los 70 puedes tener una situación financiera sólida que te dé opciones reales. Aunque no la independencia total que habrías tenido si hubieras empezado a los 25. El tercer ajuste es no dejarse paralizar por el arrepentimiento. El arrepentimiento por los años perdidos es uno de los mayores enemigos del que empieza tarde, porque genera una parálisis que hace que se pierdan más años. Cada día que pasas arrepintiéndote de no haber empezado antes es un día donde podrías estar construyendo. El pasado no cambia, lo único que se puede cambiar es lo que haces hoy. Hay personas que empezaron a invertir a los 50 y llegaron a los 70 con más de lo que necesitaban para vivir con dignidad y libertad. No el $1.000.000 que habrían tenido si hubieran empezado a los 25, pero sí suficiente para que el trabajo fuera una opción, no una obligación. Y esa diferencia, aunque sea menor de lo óptimo, vale absolutamente todo el esfuerzo. Lección 6. Cómo diseñar tu camino lento, el sistema que funciona para personas reales. El camino lento no es una filosofía vaga de paciencia y espera.
Es un sistema concreto con componentes específicos que se pueden diseñar, implementar y ajustar. La diferencia entre las personas que lo recorren con éxito y las que lo intentan pero abandonan casi siempre está en si tienen o no un sistema claro. El primer componente del sistema es el porcentaje sagrado. Antes de cualquier otra consideración, defines qué porcentaje de cada ingreso que recibes va a construcción de patrimonio. No lo que sobre al final del mes, lo que se separa primero, antes de cualquier gasto. Este porcentaje puede ser pequeño al principio, 5%, 10%, pero tiene que ser fijo, automático e intocable. Un detalle importante sobre el porcentaje sagrado debe aplicarse sobre el ingreso bruto, no sobre lo que queda después de los impuestos y las deducciones. Si calculas el porcentaje sobre lo que ya llega neto a tu cuenta, estás subvalorando tu capacidad real de ahorro. Y si lo calculas sobre el ingreso total antes de deducciones, tienes un número aspiracional que puede motivarte a optimizar tu situación fiscal para acercarte a ese número. ¿Por qué automático? Porque las decisiones que se toman en el momento del ingreso están contaminadas por la emoción del dinero recién llegado. Cuando ves que te depositaron el sueldo, el cerebro calcula inmediatamente en qué lo vas a usar. Si el porcentaje sagrado ya se fue automáticamente antes de que puedas verlo disponible, nunca entra en ese cálculo emocional. El segundo componente es el vehículo adecuado. No todos los instrumentos de inversión son iguales para el camino lento. Los mejores para la mayoría de las personas son los que combinan tres características: diversificación amplia, comisiones bajas y accesibilidad sin mínimos altos. Los fondos indexados cumplen las tres. No requieren conocimiento experto para manejarlos. No requieren monitoreo constante. Y históricamente han producido rendimientos que superan a la mayoría de los gestores activos a largo plazo. El tercer componente es el horizonte temporal claro. El camino lento necesita un destino definido, no vago, concreto. No, quiero tener más dinero en el futuro, sino, quiero tener un patrimonio que genere $2,000 al mes pasivos cuando tenga 55 años. Con ese destino claro, puedes calcular exactamente cuánto necesitas invertir mensualmente para llegar ahí, ajustando según el rendimiento esperado y el tiempo disponible. El cuarto componente es el fondo de emergencia previo. El camino lento se interrumpe cuando un imprevisto obliga a retirar lo invertido. Y retirar en mal momento, cuando el mercado está bajo, que frecuentemente coincide con los momentos de crisis personal, es uno de los errores más costosos que se pueden cometer. El fondo de emergencia, 3 a 6 meses de gastos en una cuenta líquida separada de las inversiones, es el escudo que protege el camino lento de los imprevistos de la vida. El quinto componente es la revisión periódica sin obsesión. Revisar las inversiones diariamente es contraproducente, genera ansiedad y tentación de hacer cambios que el largo plazo no requiere. Revisar una vez al mes o una vez al trimestre es suficiente para verificar que el sistema funciona, hacer ajustes si algo cambió en tu situación, y mantener el contacto con el proceso sin dejar que las fluctuaciones del corto plazo contaminen la visión de largo. El sistema no tiene que ser perfecto desde el primer día. Tiene que existir y tiene que empezar. Los ajustes se hacen sobre un sistema que funciona, no sobre planes que nunca se ejecutaron. Hay un elemento adicional del sistema que muchas personas subestiman: la documentación. Escribir tu estrategia, cuánto inviertes, en qué lo inviertes, cuándo lo revisas, bajo qué condiciones harías cambios, no es burocracia innecesaria. Es una herramienta de protección contra las decisiones emocionales. Cuando el mercado cae y sientes el impulso de vender, tener tu estrategia documentada te da algo concreto que revisar: ¿las condiciones que definí para cambiar la estrategia se cumplen? Si la respuesta es no, la estrategia documentada te ancla en lugar de dejarte navegar a la deriva de las emociones del momento. Un elemento del sistema que merece atención especial es la tasa de ahorro, el porcentaje del ingreso que se destina a construcción de patrimonio. En la literatura financiera hay mucho debate sobre cuál debería ser el porcentaje óptimo, con respuestas que van desde el 10% como mínimo hasta el 50% o más para los que buscan independencia financiera acelerada. La respuesta correcta para cada persona depende de sus gastos, sus objetivos y el tiempo que tiene disponible. Pero hay una regla práctica que funciona como punto de partida:
cada 5% adicional de tasa de ahorro reduce aproximadamente 2 años el tiempo necesario para alcanzar la independencia financiera básica. Eso significa que la diferencia entre ahorrar el 10% y el 20% no es solo más dinero acumulado, es llegar al destino aproximadamente 8 a 10 años antes. Esos años no son abstractos. Son años de libertad, de opciones, de no necesitar trabajar por obligación. Cuando se piensa en el ahorro adicional en esos términos, no como privación presente sino como años de libertad futura comprados, la motivación para aumentarlo cambia completamente. También es útil documentar el porqué detrás de cada componente del sistema. No solo qué haces, sino por qué lo haces. Cuando entiendes que invertir en fondos indexados diversificados en lugar de acciones individuales es porque reduce el riesgo de concentración sin sacrificar el rendimiento promedio del mercado. Esa comprensión te protege mejor de la tentación de cambiar a algo más emocionante que alguien te recomienda. La comprensión profunda del sistema es su mejor defensa. Lección 7. El mercado siempre sube, ¿y por qué eso importa más de lo que crees? Una de las razones por las que la gente abandona el camino lento antes de que dé resultados es el miedo a las caídas del mercado. Ven que sus inversiones perdieron valor y concluyen que están haciendo algo mal, que el sistema no funciona, que deberían haber esperado un mejor momento para entrar. Y muchos venden precisamente cuando el mercado está abajo, convirtiendo una pérdida temporal en papel en una pérdida real e irreversible. Para entender por qué esto es un error, hay que entender algo fundamental sobre el comportamiento histórico de los mercados financieros. En el largo plazo, siempre han subido. No en línea recta, con caídas, crisis, periodos de incertidumbre, momentos donde parecía que todo se iba a derrumbar. Pero la dirección general, sostenida durante décadas, siempre ha sido hacia arriba. El mercado de valores de Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido correcciones superiores al 10% en promedio una vez cada 2 años. Ha tenido caídas superiores al 20%, lo que se llama mercado bajista, varias veces en cada década. Ha tenido crisis devastadoras, la Gran Depresión, la crisis de 2008, la pandemia de 2020. Y a pesar de todo eso, si miras el valor del índice general desde hace 50 años, la línea va hacia arriba de forma inequívoca. Esto tiene una implicación práctica fundamental para el camino lento. Las caídas del mercado no son el enemigo del inversor a largo plazo. Son parte del proceso. Y para alguien que está en la fase de construcción, que todos los meses está metiendo dinero, las caídas son en realidad una oportunidad, porque permiten comprar más barato con la misma cantidad mensual. Imagina que todos los meses compras $100 de un fondo. En los meses buenos, cuando el precio está alto, esos $100 te compran menos unidades. En los meses de crisis, cuando el precio está bajo, esos $100 te compran más unidades. Con el tiempo, el precio promedio al que compraste es más bajo que el promedio del mercado. Eso se llama promediación del costo en dólares, y es uno de los beneficios silenciosos de la inversión consistente a largo plazo. La clave para aprovechar esto es no vender durante las caídas. Y la única forma confiable de no vender durante las caídas es no necesitar ese dinero en el corto plazo, que es exactamente para lo que sirve el fondo de emergencia. Si tienes cubiertos tus gastos básicos por varios meses sin tocar las inversiones, puedes ver caer el mercado con la calma de alguien que sabe que no necesita ese dinero hoy. Hay una frase que resume la actitud correcta hacia las caídas del mercado para el inversor a largo plazo: el mercado es como un ascensor. A veces baja, a veces sube. Si vas al piso 40, no te bajas del ascensor porque va hacia abajo un momento, esperas a que llegue arriba. Y en los mercados, a diferencia de los edificios, el piso 40 siempre llega si tienes suficiente paciencia. Es importante entender que la afirmación de que el mercado siempre sube en el largo plazo tiene una condición implícita, que estás invertido en el mercado general, no en activos individuales. Una empresa específica puede quebrar. Un sector puede declinar permanentemente. Un activo concreto puede perder valor de forma definitiva. Pero el mercado general, representado por índices amplios que incluyen cientos o miles de empresas, históricamente ha recuperado y superado cualquier caída, porque cuando una empresa cae, las que crecen la reemplazan en el índice.
Eso es exactamente lo que hacen los fondos indexados, invertir en el mercado general en lugar de apostar por empresas o sectores específicos. Y esa diversificación es la que permite afirmar con confianza razonable que en el largo plazo, la dirección es hacia arriba, no porque alguien lo garantice, sino porque es lo que la evidencia histórica muestra de forma consistente en todos los mercados desarrollados del mundo. Vale la pena explorar qué sucede específicamente durante las crisis para entender por qué el camino lento la sobrevive mejor que cualquier estrategia activa. Cuando el mercado cae significativamente, como lo hizo en 2008 o en 2020, el instinto natural es salir antes de que caiga más. Pero ese instinto tiene un problema fundamental: para que funcione, requiere dos decisiones perfectas, no una. Primero tienes que vender en el momento correcto antes de que caiga más. Después tienes que reentrar en el momento correcto antes de que suba de nuevo. La evidencia muestra que la mayoría de los inversores que intentan esto venden cuando ya bajó bastante, después del pánico, y reentran cuando ya subió bastante, después de que el miedo pasó. El resultado neto es que compraron caro, vendieron barato, y compraron caro de nuevo. El inversor del camino lento que no hizo nada durante la crisis de 2020, que siguió metiendo sus $200 mensuales mientras el mercado caía 40%. Compró acciones de las empresas más grandes del mundo a precios de descuento. Cuando el mercado recuperó, como históricamente siempre ha hecho, esas compras a precio de descuento produjeron rendimientos superiores a los del periodo normal. La inacción durante la crisis resultó ser la acción más rentable posible. Lección 8. Vivir bien mientras construyes, la falsa dicotomía entre disfrutar y ahorrar. Uno de los mitos más destructivos alrededor del camino lento es la idea de que implica privarte de todo placer presente para construir un futuro que quizás no llegues a disfrutar. Que ahorrar significa sufrir. Que invertir significa sacrificar. Que la disciplina financiera es incompatible con vivir bien. Esa narrativa, además de ser falsa, es contraproducente. Porque cualquier sistema que requiere privación total para sostenerse va a colapsar eventualmente, no porque seas débil de carácter, sino porque los seres humanos no estamos diseñados para postergar indefinidamente toda satisfacción. El cerebro necesita recompensas en el camino. Y un sistema que no las provee no es sostenible. La alternativa no es gastar todo y no ahorrar nada. Es diseñar un sistema donde el ahorro y el disfrute coexistan de forma intencional. Donde no tengas que elegir entre los dos porque ya los separaste antes de que el dinero llegue a tus manos para decidir qué hacer con él. El método que funciona para la mayoría se estructura en 3 partes. La primera parte, el porcentaje sagrado, va automáticamente a construir patrimonio. No está disponible para gastar, no genera culpa no gastarlo, simplemente no existe en el presupuesto de vida diaria. La segunda parte cubre los gastos necesarios: vivienda, comida, transporte, salud, todo lo que se necesita para vivir con dignidad. La tercera parte es completamente libre, para gastar sin culpa, sin justificación, en lo que genere placer o satisfacción. La magia de este sistema es lo que hace con la culpa. Cuando gastas dinero de la tercera parte, el dinero libre, no hay ninguna razón para sentir culpa, porque el primer y segundo destino ya están cubiertos. El patrimonio ya está creciendo. Los gastos necesarios ya están pagados. Lo que queda es tuyo para disfrutarlo. Esto también cambia la relación con los lujos. Cuando no tienes un sistema, cualquier gasto en algo no esencial genera culpa, deberías estar ahorrando eso. Cuando tienes el sistema, los lujos dentro del presupuesto libre se disfrutan completamente porque no vienen a costa de nada. Y los lujos que superan ese presupuesto se evalúan con más claridad: ¿vale la pena ajustar algo para hacerlos posibles, o prefiero mantener el sistema como está? Construir patrimonio no debería verse como una penitencia. Debería verse como lo que es, la forma más inteligente de garantizar que en el futuro vas a poder disfrutar con mucha más libertad de la que tienes hoy. No es privación presente, es inversión en libertad futura. Y cuando se entiende así, la disciplina se siente menos como sacrificio y más como estrategia. Hay un concepto que ayuda a equilibrar el presente y el futuro de forma más consciente: el costo de vida intencional.
En lugar de gastar en todo lo que está disponible y ahorrar lo que sobre, el costo de vida intencional define primero qué experiencias y bienes realmente importan, cuáles generan bienestar genuino. Y solo gasta en esos de forma plena. Lo que no está en esa lista, aunque esté disponible y aunque otros lo tengan, simplemente no existe en el presupuesto. Este enfoque tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, libera dinero para el patrimonio sin que se sienta como privación, porque no es privación de cosas que importan, sino de cosas que nunca importaron genuinamente. Por el otro, aumenta la satisfacción del gasto que sí se hace, porque ese gasto es completamente intencional, no impulsivo ni reactivo a las presiones externas. La pregunta que guía el costo de vida intencional no es ¿puedo pagar esto?, sino ¿esto vale genuinamente lo que cuesta en términos de mi bienestar real? Y cuando esa pregunta se hace honestamente, muchas cosas que parecían necesarias resultan ser prescindibles sin que su ausencia reduzca la calidad de vida en nada que importe. Hay una herramienta práctica que ayuda a implementar el costo de vida intencional, la lista de los 10. Escribe las 10 cosas que más contribuyen a tu bienestar y satisfacción en la vida cotidiana. No lo que crees que debería importarte, lo que realmente importa cuando lo analizas honestamente. Para muchas personas, la lista incluye cosas como tiempo con personas que quieren, salud, tranquilidad, experiencias específicas, trabajo significativo. Muy pocas veces la lista está dominada por cosas que cuestan mucho dinero. Una vez que tienes esa lista, tu presupuesto libre se orienta a financiar esas 10 cosas de la mejor forma posible. Y todo lo que no está en la lista, aunque sea conveniente, aunque otros lo tengan, aunque en el momento parezca deseable, simplemente no compite por el mismo presupuesto. No porque estés renunciando a algo valioso, sino porque identificaste que en realidad no era tan valioso como parecía. Este proceso también tiene el efecto de aumentar la satisfacción del gasto que sí haces. Cuando gastas de forma intencional en lo que genuinamente importa, el placer de esa experiencia es mayor que cuando gastas de forma reactiva e impulsiva en cosas que olvidarás en una semana. La calidad del gasto importa tanto como la cantidad. Lección 9. Los errores que interrumpen el camino lento, y cómo evitarlos. El camino lento no falla porque sea una mala estrategia. Falla porque se interrumpe. Y se interrumpe casi siempre por las mismas razones, en las mismas circunstancias, con las mismas consecuencias. Conocer esos errores antes de cometerlos no garantiza que no vayas a cometerlos, pero aumenta significativamente las probabilidades de detectarlos y corregirlos antes de que el daño sea irreversible. El primer error es retirar las inversiones para cubrir gastos imprevistos. Parece inevitable cuando sucede, hay una emergencia, no hay efectivo disponible, las inversiones están ahí. Pero retirar en mal momento, que frecuentemente coincide con los momentos de crisis personal, convierte una pérdida temporal en una pérdida permanente. La solución, como se mencionó antes, es el fondo de emergencia. No como un lujo del sistema sino como un componente no negociable. El segundo error es cambiar de estrategia cada vez que el mercado cae. El inversor que entra cuando el mercado está arriba, vende cuando cae, espera a que suba de nuevo para reentrar, y repite el ciclo, sistemáticamente compra caro y vende barato. Exactamente lo contrario de lo que quería hacer. La solución es tener una estrategia documentada, escrita, no solo en la cabeza, y comprometerse a no cambiarla durante caídas del mercado. El tercer error es aumentar el estilo de vida al mismo ritmo que aumentan los ingresos. Cuando el sueldo sube, los gastos suben igual. Cuando llega un bono, se gasta. Este fenómeno, la inflación de estilo de vida, es una de las principales razones por las que personas con ingresos altos llegan a los 50 años sin haber construido nada significativo. La solución es tener una regla clara para los aumentos de ingreso, un porcentaje fijo va al patrimonio antes de que el estilo de vida absorba todo el aumento. El cuarto error es diversificar mal, poner todo en un solo tipo de activo. El mercado de valores puede estar bien mientras los bienes raíces enfrentan problemas. Las inversiones en pesos pueden sufrir mientras las en dólares se protegen. La concentración en un solo sector o tipo de activo multiplica el riesgo sin multiplicar el rendimiento esperado. La diversificación no elimina el riesgo, lo distribuye de forma que ningún evento único pueda destruir todo lo construido.
El quinto error es compararse con otros. En la era de las redes sociales, es imposible no ver los resultados que otros reportan y casi siempre reportan los buenos, no los malos. Comparar tu progreso con el de alguien que está en una etapa diferente, con recursos diferentes, con riesgos diferentes, es una fuente inagotable de frustración que lleva a tomar decisiones para verse bien en el corto plazo a costa del largo plazo. El único punto de comparación relevante para tu camino lento eres tú mismo, tu situación hoy versus tu situación hace un año. El sexto error es esperar el momento perfecto para empezar. El mercado siempre tiene alguna razón para parecer riesgoso. La economía siempre tiene alguna amenaza en el horizonte. Siempre habrá algo que justifique esperar un poco más. Los que esperan el momento perfecto para empezar invariablemente no empiezan. El momento perfecto para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Hay un séptimo error que vale mencionar por su frecuencia aunque sea menos obvio, optimizar demasiado antes de empezar. Pasar meses investigando cuál es el mejor fondo, la mejor plataforma, la mejor estrategia de asignación de activos, el mejor momento de entrada, y no empezar hasta haber encontrado la respuesta perfecta. La búsqueda de la estrategia óptima se convierte en una forma sofisticada de procrastinación. La verdad incómoda sobre la optimización financiera es que las diferencias entre estrategias razonables son mucho menores que la diferencia entre empezar y no empezar. Un fondo indexado de bajo costo con cualquier distribución razonable de activos, empezado hoy, va a producir mejores resultados en 20 años que la estrategia perfectamente optimizada que se empieza 2 años después. La acción imperfecta hoy supera al plan perfecto que nunca se ejecuta. Lección 9b. Cuando la vida interrumpe el plan, ¿cómo recuperarse sin perder la dirección? El camino lento no se recorre en un vacío perfecto. Se recorre en medio de la vida real, con sus imprevistos, sus crisis, sus cambios de situación, sus momentos donde todo lo que habías planeado necesita ajustarse. Y la capacidad de recuperarse de esas interrupciones sin perder la dirección general es quizás la habilidad más importante para completar el proceso. Las interrupciones más comunes del camino lento son predecibles aunque no siempre evitables. La pérdida de empleo que elimina temporalmente la capacidad de invertir. La enfermedad, propia o de un familiar, que genera gastos que consumen el excedente. La separación conyugal que puede tener impacto significativo en el patrimonio construido. El nacimiento de hijos que aumenta los gastos y puede reducir el ingreso temporalmente. Ninguno de estos eventos es raro, todos son parte de la vida adulta de la mayoría de las personas. La diferencia entre los que se recuperan y los que no casi siempre está en dos factores. El primero es el fondo de emergencia, que absorbe el golpe inicial sin necesidad de tocar las inversiones. El segundo es la actitud hacia la interrupción, verla como una pausa temporal en el proceso, no como el fin del proceso. Cuando el camino se interrumpe, la pregunta correcta no es cuánto perdí, sino cuándo puedo volver a caminar. No buscar recuperar lo perdido de golpe, eso casi siempre lleva a tomar riesgos excesivos que empeoran la situación. Sino encontrar el punto de reinicio más pronto posible y retomar el proceso desde ahí, aunque sea con un porcentaje sagrado menor que antes hasta que la situación se estabilice. Hay algo importante que entender sobre las interrupciones del camino lento, no borran lo que ya se construyó. Si invertiste consistentemente durante 5 años y luego tuviste que parar 2 años por una crisis, los 5 años de crecimiento compuesto no desaparecen. Siguen ahí, trabajando silenciosamente, generando rendimientos aunque no estés añadiendo nuevo capital. La pausa reduce el ritmo de construcción, no destruye lo construido. La resiliencia del camino lento ante las interrupciones es una de sus grandes ventajas sobre las estrategias de alto riesgo. Una inversión especulativa puede perder el 80% de su valor en una crisis y no recuperarse en décadas. Un portafolio diversificado de fondos indexados puede caer el 30% en una crisis y recuperarse en 2 o 3 años. La menor volatilidad del camino lento no solo es más fácil de tolerar emocionalmente, es estructuralmente más resistente a los golpes de la vida real. Lección 10. La recompensa del camino lento, que se siente cuando el sistema llega a su fase exponencial. Hay un momento en el camino lento que las personas que lo han recorrido describen de forma muy similar.
No es un día específico ni un número mágico que se alcanza. Es más gradual que eso. Pero en algún punto del proceso, algo cambia. El dinero que entra de las inversiones empieza a representar una fracción significativa de lo que entra del trabajo. Los rendimientos del mes superan lo que invertiste ese mes. El patrimonio crece más rápido de lo que tú lo estás construyendo activamente. Eso es la fase exponencial del interés compuesto. Y cuando llega, cambia algo fundamental en la relación con el dinero y con el trabajo. Antes de llegar a la fase exponencial, hay una etapa intermedia que también vale describir, la etapa de confirmación. Es el momento, que generalmente llega entre los 3 y los 7 años de haber empezado consistentemente, donde los números empiezan a hablar con suficiente claridad como para que la duda sobre si el proceso funciona desaparezca. El patrimonio ya es significativo aunque no sea enorme. Los rendimientos anuales representan una cantidad de dinero que ya importa en términos prácticos. Y lo más importante, ya ha sobrevivido por lo menos una corrección del mercado sin haber vendido, lo que te da la confianza de que puedes hacer lo mismo en el futuro. La etapa de confirmación es crítica porque es cuando el proceso deja de requerir fe ciega y empieza a requerir solo ejecución. Ya no tienes que creer que va a funcionar, sabes que funciona porque lo has visto funcionar en tu propia situación. Esa certeza experiencial es cualitativamente diferente del conocimiento intelectual del principio. Es lo que convierte el camino lento de una estrategia que sigues en una parte de quién eres. Trabajas diferente cuando sabes que no dependes completamente del trabajo para sobrevivir. Tomas decisiones diferentes cuando sabes que tienes un colchón que te da tiempo para elegir en lugar de aceptar lo primero que aparezca. Negocias diferente, te expresas diferente, estableces límites que antes no podías establecer, porque el costo de perder un empleo o un cliente ya no es catastrófico. Tienes opciones donde antes no había ninguna. La libertad financiera no significa no trabajar. Para la mayoría de las personas que la alcanzan, significa que el trabajo es una elección, hacen lo que hacen porque quieren hacerlo, no porque necesiten el ingreso para sobrevivir. Y esa diferencia transforma completamente la calidad de lo que producen y la satisfacción que obtienen del proceso. Pero la recompensa del camino lento no empieza en la fase exponencial. Empieza mucho antes, en algo más sutil, la tranquilidad. Cuando tienes un sistema funcionando, cuando sabes que cada mes tu patrimonio crece aunque sea un poco, cuando tienes un fondo de emergencia que cubre los imprevistos sin crisis. La relación con el dinero cambia de ansiedad a calma. Y esa calma tiene un valor que no aparece en ningún estado de cuenta pero que afecta profundamente la calidad de vida. Muchas personas buscan más dinero cuando lo que en realidad buscan es esa calma. Y la calma no viene de tener mucho dinero, viene de tener control sobre el dinero que tienes. De saber a dónde va, de tener un plan, de no vivir el mes siguiente como una incógnita amenazante. El camino lento da esa calma desde mucho antes de que los números sean grandes. Desde el primer mes que el sistema funciona. Desde la primera vez que un imprevisto llega y el fondo de emergencia lo absorbe sin dramas. Desde la primera vez que ves que tus inversiones generaron algo, aunque sea poco, sin que hayas hecho nada ese día para merecerlo. Esos momentos pequeños son los que sostienen el proceso durante los años que tarda en llegar la fase exponencial. No los resultados finales, que todavía están lejos, sino las señales del camino que confirman que la dirección es correcta. Hay algo más que sucede cuando el sistema llega a su fase exponencial que pocas personas anticipan, el cambio en cómo otras personas te ven. Las personas que llevan años construyendo en silencio, sin hablar de sus finanzas ni presumir sus inversiones, de repente se convierten en referencia para otros que empiezan a notar los resultados. No porque hayan buscado ese rol, sino porque la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen es una de las formas más poderosas de liderazgo que existe. Ese impacto en otros, ver que alguien cercano a ti logró lo que parecía inalcanzable a través de un proceso largo y consistente, puede ser la chispa que enciende el proceso en otras personas. Y en ese sentido, el camino lento no solo transforma la vida de quien lo recorre. Transforma la vida de las personas que lo rodean y que aprenden de su ejemplo que el camino es posible. No es un resultado que se busca activamente. Es un subproducto del proceso bien recorrido.
Pero es uno de los más valiosos, porque el impacto en otros multiplica el significado de todo lo que construiste. Hay una última recompensa del camino lento que pocas veces se menciona porque es difícil de cuantificar, la identidad que construyes en el proceso. No eres solo alguien que tiene más dinero que antes. Eres alguien que demostró, con años de evidencia concreta, que puede comprometerse con algo difícil y sostenerlo. Que puede ver resultados lentos y no abandonar. Que puede resistir la tentación del atajo y confiar en el proceso. Esa identidad tiene un valor que va mucho más allá de las finanzas. Se transfiere a cómo abordas los desafíos en otras áreas de la vida. A cómo te relacionas con el fracaso temporal. A cómo evalúas las oportunidades y los riesgos. La persona que recorrió el camino lento durante 10 o 20 años es fundamentalmente diferente, más resiliente, más paciente, más clara sobre lo que importa, de la persona que empezó. Y esa transformación no tiene precio. Conclusión. El camino lento no es resignación, es estrategia. 10 lecciones sobre por qué la consistencia gana a la intensidad, por qué el tiempo es el activo más valioso que tienes, y por qué el camino que parece más lento es casi siempre el que llega más lejos. Nada de lo que escuchaste en esta audiolección es nuevo. El interés compuesto existe hace siglos. La importancia de la consistencia la han documentado psicólogos y economistas durante décadas. Los peligros de los atajos financieros están catalogados en miles de estudios y casos reales. El conocimiento existe y está disponible. Lo que no abunda es la aplicación. Porque aplicar el camino lento requiere algo que va contra la naturaleza inmediata del cerebro humano, postergar la gratificación presente en favor de un beneficio futuro que todavía no puedes ver ni sentir. Y eso, aunque intelectualmente suene razonable, emocionalmente es una de las cosas más difíciles que existe. Por eso el sistema importa más que la motivación. La motivación fluctúa, hay días donde tienes claridad total sobre por qué estás haciendo esto, y días donde el esfuerzo parece no tener sentido. El sistema funciona igual en los dos tipos de días. El porcentaje sagrado sale automáticamente. Las inversiones se ejecutan sin que tengas que decidir si tienes ganas. El fondo de emergencia absorbe los imprevistos sin crisis. La pregunta que quiero dejarte no es si entendiste lo que escuchaste. Eso es lo fácil. La pregunta es qué vas a hacer diferente esta semana. No el próximo mes. No cuando tu situación mejore. Esta semana. Si no tienes un porcentaje sagrado definido, defínelo esta semana. Si no tienes automatizado el traslado de ese porcentaje, automatízalo esta semana. Si no tienes fondo de emergencia, empieza a construirlo esta semana con lo que tengas disponible, aunque sea poco. Si no tienes ningún activo generando rendimientos, abre una cuenta de inversión esta semana y mete el primer $1. El primer $1 es el más importante. No porque su valor financiero sea significativo, no lo es. Sino porque convierte el camino lento de una idea en una realidad. Y una vez que existe en la realidad, tiene una inercia que la idea no tiene. Quiero cerrar con algo que va más allá de las estrategias y los sistemas. El camino lento, en su esencia más profunda, es una declaración de valores. Es decir, que valoras más la libertad futura que el consumo presente. Que valoras más la tranquilidad de tener un sistema funcionando que la emoción de apostar todo en un momento. Que valoras más lo que construyes que lo que demuestras. En un mundo que constantemente te presiona a consumir más, a mostrar más, a obtener resultados ya, elegir el camino lento es un acto de contracorriente. No porque seas diferente por naturaleza, sino porque has entendido algo que la mayoría no ha entendido, que la dirección importa más que la velocidad. Que un paso consistente en la dirección correcta llega más lejos que 100 pasos en direcciones diferentes. Esa comprensión no llega de una vez. Se profundiza con el tiempo, con la experiencia, con los resultados acumulados que confirman que el proceso funciona. Al principio es una creencia, confías en los números aunque todavía no los ves en tu cuenta. Con el tiempo se convierte en experiencia, has visto el proceso funcionar en tu propia situación. Y eventualmente se convierte en certeza, ya no necesitas que nadie te explique por qué funciona, porque lo has vivido. Quiero cerrar con una reflexión sobre el legado del camino lento.
No en el sentido financiero de lo que dejas a tus hijos, aunque eso también importa, sino en el sentido de los patrones de pensamiento y comportamiento que transmites a las personas que te rodean. Los hijos de padres que construyeron con el camino lento aprenden algo que no se enseña en ninguna escuela, que la paciencia tiene recompensas reales, que la consistencia produce resultados que la intensidad no puede igualar, que el tiempo es el recurso más valioso y que cuidarlo es una forma de respetarse a uno mismo. Esa educación financiera implícita, enseñada con el ejemplo, no con palabras, es más poderosa que cualquier herencia monetaria. Y más allá de los hijos, las personas de tu entorno que ven tu proceso, amigos, compañeros de trabajo, hermanos, también aprenden de tu ejemplo aunque no lo digan. El que ve que alguien como él, con recursos similares, logró construir libertad financiera a través de años de consistencia, recibe la demostración más convincente posible de que es posible. No una teoría, una evidencia viva. Ese impacto en los demás no es una razón para hacer el camino lento, la razón principal siempre tiene que ser tu propio bienestar y el de las personas directamente bajo tu cuidado. Pero es un efecto secundario hermoso de haber elegido bien. Y en un mundo donde la mayoría de los ejemplos financieros que circulan son de riqueza rápida, riesgo extremo y consumo ostentoso, alguien que muestra el camino lento en acción es un regalo para su comunidad. El camino lento no es resignación. No es conformarse con poco. No es renunciar a la ambición. Es exactamente lo contrario, es elegir la estrategia que estadísticamente produce los mejores resultados en el largo plazo, aunque en el corto plazo parezca menos emocionante que las alternativas. Es elegir ganar de forma segura sobre apostar de forma emocionante. Es elegir construir sobre consumir. Es elegir el futuro sobre el presente, sin abandonar el presente, sino enriqueciéndolo con la tranquilidad de saber que el futuro está siendo construido. Eso es el camino lento. Y ese camino, recorrido con consistencia, siempre llega más lejos de lo que cualquier atajo puede prometer. Gracias por escuchar. Ahora, a caminar. Y si en algún momento del camino sientes que el proceso es demasiado lento, que los resultados no llegan rápido suficiente, que todos a tu alrededor parecen avanzar más rápido, recuerda esto. La tortuga no ganó la carrera porque el conejo se durmió. La tortuga ganó porque la tortuga nunca paró. Porque la consistencia, sostenida en el tiempo, siempre llega. No siempre primero en el reloj, pero siempre al destino que importa.